Estamos viendo la encarnación de Cristo y ahora por lo menos vamos a ver 7 propósitos de la encarnación de Cristo, ¿sí? Vamos a comenzar rápidamente con los primeros propósitos. 7 propósitos de la encarnación de Cristo. En primer lugar, vamos a ver acá. Primer propósito de la encarnación de Cristo. Para revelar al Dios invisible. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos visto una referencia anterior también en este mismo Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No es así? Jesús no está diciendo: yo soy el Padre. Es más, anteriormente también vimos que Jesús dijo: yo soy el camino, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo que Él glorificaba a su Padre, que Él agradaba al Padre, que el Padre daba testimonio de Él, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos entendiendo es que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona, no son la misma persona. Y esto lo digo porque hay una teoría, ¿no?, en cuanto a las personas de la Trinidad. Hay quienes sostienen que Dios es solo uno, pero se manifiesta al hombre de maneras distintas. Por ejemplo, ¿no?, Dios a veces se disfraza de Padre, a veces se disfraza de Hijo y a veces se disfraza de Espíritu Santo, ¿no? Entonces tal concepto es equivocado. Lo que entendemos es que son 3 personas distintas. No es la misma persona disfrazándose o manifestándose de distintas maneras, no. Son 3 personas totalmente distintas. Entonces, hay que entender eso con claridad, ¿ya? Son 3 personas distintas. Ahora, por amor a mis hermanos débiles, aquellos que recién están comprendiendo este aspecto doctrinal, voy a aclarar nuevamente lo que es ser una persona. Porque cada vez que hablamos de Dios como un ser personal, siempre me llueven mensajes, a veces con insultos incluso, diciendo: ¿cómo vas a decir que Dios es una persona, no? Estás blasfemando. Eso es porque no han entendido lo que es ser una persona. Cuando decimos, en primer lugar, que Dios es una persona, no estamos diciendo que Dios es una criatura. No estamos diciendo que Dios es un ser humano. Porque a veces equivocamos que persona es un sinónimo de ser humano o de hombre. No, señor. Persona no es igual a ser humano. Entonces, como hemos dicho antes, ¿no?, todo ser humano es una persona, ¿sí o no? Sí, pero no toda persona es un ser humano. Hay que entender lo que es un ser personal. Justamente ser alguien personal es lo que nos dice ser alguien y no algo. Para que tú seas entonces considerado un ser pensante, ¿no?, que razona, un ser que siente, un ser que tiene voluntad, un ser que se puede comunicar y relacionarse con los demás, tienes que ser conocido como una persona, tienes que ser una persona. Porque si no eres una persona, entonces eres un objeto. Y hasta puede que seas una planta o un ser viviente, pero sin ser, digamos, ser personal. Por ejemplo, los animales son seres vivientes, pero no tienen personalidad. Entonces, ¿podríamos pensar que Dios es simplemente una fuerza, una energía, una cosa? No. En la Biblia vemos que Dios es un ser que tiene personalidad. ¿Por qué? Porque piensa, porque siente, porque habla, se comunica, ¿sí o no? Porque tiene voluntad. Dios es inteligente, tiene emociones. Así que es una persona, aunque no es hombre, no es criatura. Es una persona divina, pero es persona. ¿Por qué? Porque no es una cosa, no es un objeto. Cuando tú dices una persona, te refieres a alguien que es razonable, ¿sí?, que tiene entonces capacidad de comunicarse. Pero cuando tú dices algo, ya no lo identificas como una persona, sino como una cosa. Tengamos mucho cuidado. No podemos decir que Dios no es una persona, porque si Dios no fuese persona, estaría diciendo usted que es simplemente una energía, una cosa, una fuerza, como hay religiones o sectas que ponen a Dios simplemente como una fuerza, una energía. No es así. Dios es un ser personal. Por eso ama, ¿sí? Por eso también aborrece. Por eso se aira.
¿sí? Por eso se entristece, porque es una persona, pues, ¿sí? Así que no piensen, por favor, esto lo aclaro siempre por amor a mis hermanos débiles, ¿no? Que cuando decimos Dios como persona, la persona del Espíritu Santo, ¿no? O las tres personas, algunos piensan que es una blasfemia, ¿no? No digas que Dios es persona porque es Dios, ¿no? Entonces es un ser espiritual. Ah, por si acaso, ser persona tampoco quiere decir que tengas cuerpo. Ya, ser persona no te obliga a ser material. Uno puede ser un ser espiritual y sin embargo no tener cuerpo, ¿sí? Y al mismo tiempo es una persona. Por ejemplo, los ángeles. ¿Los ángeles son seres personales? Por supuesto que sí. Porque tienen emociones, porque tienen inteligencia, porque tienen voluntad. Si no tuvieran voluntad, ¿cómo se hubiesen rebelado contra Dios? Así que no son robots, no son cosas, son personas. Aunque no tienen cuerpo, son seres espirituales, ¿te das cuenta? Así que una persona no necesita tener cuerpo material para que sea persona. Muy bien, puede ser espiritual y aún así ser persona. ¿Ok? Entonces, Dios es espiritual, sí. Dios es divino, Dios es eterno, sí, pero sigue siendo una persona. Así que espero que estén aprendiendo eso, ¿no? Para que no me sigan lloviendo mensajes insultándome sin saber lo que significa algo. En todo caso, debes ir a un buen diccionario y debes llevar estudios que te ayuden a comprender lo que es ser un ser personal, ¿ok? Muy bien, entonces les decía, ¿no? No tenemos una sola persona que se está manifestando de forma distinta, sino son tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona. Por eso el Hijo habló siempre del Padre como un ser personal distinto a Él. Y Él glorificaba al Padre, el Padre glorificaba al Hijo. Él obedecía a su Padre, ¿no? Obedecía al Padre. El Padre le daba mandamientos. Son dos personas, claramente. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está diciendo yo soy el Padre. En ningún momento él dijo yo soy el Padre. En ningún momento lo dijo. Sino, quien me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la revelación de la divinidad. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? O sea, Dios se manifiesta a los hombres en el Hijo, en la imagen, en la figura del Hijo, ¿sí? Y como diría Pablo, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que la forma en la que Dios ha escogido revelarse a la humanidad es a través del Hijo. Así que cuando la humanidad contempla a Cristo Jesús, está contemplando a Dios. No hay otra manera de ver al Padre, no hay otra manera. No podemos. ¿Por qué? Porque es establecido por Dios. El Hijo es aquel que le iba a manifestar. Es aquel que iba a ser visible al Dios invisible. Entonces, a través del Hijo, por ejemplo, en la encarnación, Dios está velando su gloria. Porque si Dios se hubiese manifestado en toda su gloria, no hubiera podido convivir con los seres humanos. En la Biblia Dios dice, no hay pues hombre que me vea y viva. No podemos estar ante la plenitud de la gloria de Dios. Así que, ¿qué hace el Señor cuando se encarna? Va a velar su gloria. Entonces, eso lo podemos apreciar, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. No lo vamos a estudiar a fondo todavía, porque más adelante vamos a ver lo concerniente a la kenosis de Cristo, con más detalle. Pero por ahora solamente vamos a conocer un poquito el concepto, ¿sí? Vamos allá. Filipenses capítulo 2. En nuestras Biblias. Filipenses capítulo 2. Entonces dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Hay que subrayar aquí varias cositas importantes. El verso 6 dice, el cual siendo, mira, forma de Dios. En forma de Dios, ¿no? Ningún ser humano ordinario podría alcanzar la forma de Dios, ¿no? Y antes de eso, también subrayen lo que dice el verso 5, este sentir, que tú lo puedes traducir como mente, pensamiento o actitud. O sea, ¿qué hubo en Cristo Jesús? ¿Qué pensamiento, qué propósito, qué mente hubo en Él? ¿Ya? Eso quiere decir, subraya sentir, subraya también forma de Dios. Luego dice, no estimó el ser igual a Dios. Subraya eso, igual a Dios. Date cuenta de eso.
Porque por ahí muchos te pueden decir, pero no, ahí no dice solamente que Jesús es Dios. Sí, pero si te dicen que Él es igual a Dios, ¿qué está diciendo? ¿Quién puede ser igual a Dios? ¿Qué criatura? ¿Qué hombre? ¿Qué cosa en el universo puede ser igual a Dios? Nada. Para que tú seas igual a Dios, tienes que ser Dios mismo, ¿o no? Sí. Y esto es la trampa en la que el diablo le hizo caer pues a la mujer, ¿no? Dice, si tú comes, seréis iguales a Dios, ¿no? Serán iguales a Dios. ¿Eh? Y él estaba mintiendo, ¿sí? Es la trampa del enemigo. No hay criatura que pueda ser igual a Dios. Por lo tanto, si la Biblia asegura que Cristo es igual a Dios y estaba en la forma de Dios, obviamente nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Bueno, porque nadie puede calzar en la forma y ser igual a Dios. Pero Jesucristo sí. Entonces dice otra vez, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, va a haber aquí tres líneas, ¿no? La primera es que él estaba en una posición divina, en forma de Dios, igual a Dios. Pero su sentir, su mente, ¿cuál fue? No aferrarse a ello. No aferrarse, ¿no?, a esa realidad, a esa verdad. Entonces dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Esto es la segunda línea. Y luego la tercera línea, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí hay un proceso. Cristo en su lado eterno, ¿no?, en su forma eterna, igual a Dios. Por toda la eternidad el Hijo ha sido igual a Dios. Muy bien, porque Él es Dios y punto. Luego hubo algo en esa etapa de la eternidad, si le podríamos llamar etapa, ¿no? Pero en ese estado, Él estaba en la eternidad y Él consideró no aferrarse a su posición divina, sino que despojarse. Entonces, eso fue su sentir, ¿no? Se despojó a sí mismo, por lo tanto, para ahora empezar algo totalmente diferente. Dice, tomando forma de siervo, luego hecho semejante a los hombres. Qué interesante, porque no vas a leer que de la primera línea diga hecho igual a Dios o hecho en forma de Dios. No. ¿Por qué? Porque Él era en forma de Dios. Digo era para poder entender. Lo correcto sería decir Él es, ¿no? Él era en forma de Dios o Él era igual a Dios en un sentido intrínseco. O sea, es inherente a Él. Por siempre ha sido en forma de Dios. No fue hecho en forma de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces simplemente declara, el cual siendo en forma de Dios, o no consideró ser igual a Dios. ¿Te das cuenta? No dice, fue hecho igual a Dios. No, no, no. Él era simplemente por la eternidad, siempre igual a Dios. Pero cuando habla de su forma humana, ahí sí dice, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque humano, ser humano u hombre, nunca lo fue antes de su encarnación. Sino a partir de su encarnación, recién Cristo comienza a ser hombre. Entonces, eternamente Dios, hombre desde su encarnación. O sea, Cristo tiene de hombre más o menos un aproximado de 2000 años. ¿No? Más o menos. No podemos ser exactos, pero más o menos de hombre tiene 2000 años. ¿Y cuánto tiene de Dios? No hay cantidad de años. Él es eternamente Dios. Así que mira esas tres líneas, ¿no? Entonces nos quedamos en la segunda línea. Cuando dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojó, ¿no?, en el griego viene del verbo kenosis. ¿Ya? Kenosis, con K, kenosis, que muchos han malinterpretado. Y yo les voy a decir algo muy, muy importante. Una regla de estudio bíblico es que nunca puedes hacer doctrina de una sola palabra. Nunca. Cuando tú quieres hacer doctrina bíblica, tú tienes que hacerla fundamentada, esa doctrina, en todas las páginas de la Biblia. Estudiando la Biblia en panorama. Así se edifica la doctrina bíblica.
Pero si tú vas a sacar solo una palabra y de esa palabra vas a edificar toda una doctrina, estamos mal. Es una regla muy importante de la hermenéutica. Ahora, esto por sentido común. Por ejemplo, a ver, ¿a usted no le gustaría escribir una carta? De repente, una página, 2 páginas completas, pero que alguien saque solo una de sus palabras para decir cosas que usted no ha dicho. ¿Usted le gustaría? No, pues a nadie le va a gustar. ¿Le gustaría a Dios que tomemos solo una palabra de todo un libro que Él ha inspirado para decir cosas que no están en todo el libro? Por supuesto que no. Para poder entender cómo usó Dios esa palabra, qué significado le dio, qué es lo que nos quiso decir con esa palabra, tengo que analizar esa palabra a la luz de todo su contexto, a la luz de la escritura completa. ¿Sí me dejo entender? Así que no podemos edificar doctrina en base a una sola palabra. Pero este es el error que cometen muchos. Van aquí a su diccionario en el griego, entonces dicen, mira, acá la palabra despojó es kenosis. Muy bien, despojar, kenosis. Esto es vaciar en su significado original. Vaciamiento, kenosis, ¿no? Ah, muy bien. Entonces dice, acá dice, él se vació de sí mismo. Ah, entonces, como era en forma de Dios, ahora se vació de sí mismo y luego adquirió la forma humana. Ah, entonces lo que me está diciendo es que Cristo dejó de ser Dios para pasar a ser hombre. ¿Sería correcto eso? ¿Mm? Entonces, cuando algunos leen esta palabra despojar, vaciar, ¿no? Kenosis lo interpreta como que Cristo se vacía de su divinidad, se despoja de sus atributos divinos para que sea un completo hombre. Eso es una falsa teoría, una mala interpretación. Porque si bien es cierto la palabra kenosis es vaciamiento, no puedes interpretar esa palabra vaciamiento según tu entender actual. Tienes que interpretarlo como lo entendía el autor y como como la está usando ahí en su contexto. Así que ten cuidado. La regla entonces es no hagas doctrina de una sola palabra. Tienes que interpretar la palabra de acuerdo a cómo la usa el autor, aun cuando sepas el significado original de esa palabra. Es decir, el contexto o el libro completo no puede amoldarse o conformarse al significado de esa palabra. Es al revés. La palabra, aun en su significado original, tiene que amoldarse al contexto de todo el libro. ¿Me dejo entender? Entonces no es tanto qué dice mi diccionario de esta palabra, sino es cómo la usó el autor en su contexto. Eso es lo importante. Y eso va a pasar muchas veces. Por ejemplo, sed llenos. ¿Cómo entiendes eso de llenura? Ah, si tú lo entiendes con tu mente actual y lo sacas de su contexto, tú vas a entender que hay que recibir más y más del Espíritu hasta estar llenos del Espíritu, ¿sí o no? Pero es una mala interpretación, porque no está usando el autor esa forma. Llenura ahí significa plenitud, sed plenos, y como lo está usando en el contexto es ser controlados y dirigidos completamente por el Espíritu Santo. No quiere decir que voy a recibir más del Espíritu, sino que el Espíritu me va a controlar, me va a guiar más. ¿Sí me dejo entender? Así que ten mucho cuidado. Pasa lo mismo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y muchos sacan esa palabra salvar, soso en el griego. Dice, te salvarás. Ah, ¿ves? Uno tiene que salvarse. Uno tiene que salvarse. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿ves? Entonces tú tienes que perseverar, hacer muchas cosas para que te salves. Sacando el significado de esa palabrita fuera de su contexto. Si bien cierto soso puede significar salvar, también significa curar, proteger, cuidar. Significa muchas cosas en el griego. Así que, ¿lo puedo interpretar siempre como salvación del alma? No. Porque las personas de habla griega en este entonces no empleaban esa palabra para salvación del alma. Lo empleaban para otra cosa. Por ejemplo, para proteger o cuidar o curar una herida. Entonces, cuando
examinamos el contexto, nos damos cuenta de que Pablo le estaba hablando a Timoteo de que muchos van a predicar falsas doctrinas, herejías, ¿no? Doctrinas de demonios. Pero si Timoteo se mantenía en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, iba a proteger él mismo primero, ¿no? Se iba a protegerse a él mismo e iba a proteger a los demás de qué? De esa mala doctrina, pues, de esa mala enseñanza. ¿Te das cuenta? Entonces yo no puedo interpretar o hacer una doctrina de la sola palabra, tengo que examinarla en su contexto. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, haciendo esto, te protegerás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Proteger de qué? ¿Otra vez? De la mala doctrina, de la falsa enseñanza, pues. ¿Mm? Así que mucho cuidado, ¿eh? Cuando alguien está examinando aquí la palabrita de Filipenses 2:7, vaciamiento, kenosis, se despojó a sí mismo, no lo puedes entender como que Cristo se despojó de sus atributos divinos. ¿Por qué? Porque primero el contexto de ese versículo no lo está enseñando. Ya que Pablo inmediatamente solo en el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces ¿se está vaciando de sus atributos divinos? No, porque aún en su forma humana, Cristo es el Señor, ¿o no? ¿Y qué es el Señor aquí? El Kurios, el amo, el supremo sobre todo, el poderoso. Así que ¿le está quitando Pablo la divinidad a Cristo? Por supuesto que no. El contexto no lo establece así. No pudiéramos entender eso. Y otra razón es que la línea teológica de toda la Biblia no lo permite tampoco. Cuando usted, por ejemplo, estudia los evangelios, Cristo en su forma humana demostró, por ejemplo, omnipotencia o no. Sí. ¿En su forma humana demostró omnisciencia o no? Sí. También demostró omnipresencia. Sí, aún en su forma humana. Todo eso ya lo veremos después. Cristo tiene esos atributos aún en su forma humana. ¿Perdonó pecados o no perdonó pecados? Ahora, si Cristo era un ser humano común y corriente, ¿cómo podía perdonar pecados? El perdón de pecados es un atributo solo de Dios. Y Cristo perdonó pecados, ¿no? Es más, tuvo poder sobre la naturaleza, tuvo poder sobre la misma muerte, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Cristo nunca se despojó de su atributo divino. Es más, por eso era impecable, nunca pecó, era santo. Y la santidad absoluta es inherente solo a la divinidad. Por eso que a María se le dijo, el santo ser que nacerá. Lo que le está diciendo es el santo que nacerá. En el original. ¿Y quién puede poseer la santidad intrínseca? Pues solo Dios. Entonces, aún en su forma humana, Cristo no dejó de ser Dios. ¿Sí? Ahora, analicemos el contexto. Analicemos el contexto. ¿Qué quiere decir entonces que se despojó a sí mismo? Bueno, primero miremos el contexto inmediato. ¿De qué está hablando Pablo en el contexto? Verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Subraya eso, es importante. Humildad. ¿De qué les va a hablar Pablo en el contexto? De la humildad. Humildad tiene la misma raíz de humillación. Humillación, humildad. No puede haber humildad sin humillación. Tienen la misma raíz, prácticamente de la misma palabra, ¿sí? Entonces, por eso dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humillación. Yo veo a los demás como mis superiores. Entonces yo me estoy humillando. Me estoy humillando. ¿Por humillarme dejo de ser hombre? Por supuesto que no. Muy bien. Entonces dice ahí, verso 5. Haya pues, como conclusión, como complemento, haya pues en vosotros este sentir. Otra vez, ¿no? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo entonces tiene que ver según el contexto inmediato con ¿qué? Con la humillación. Con ser humildes, humillarse, rebajarse. Ahora, por eso Pablo dice, estimando a los demás como, no dice que son superiores, sino los estimas como superiores, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, con los siervos, porque nosotros somos llamados siervos, porque aunque tengamos quizás más conocimiento, más capacidad y más experiencia que los demás, servimos a los demás.
¿sí? Los tratamos con amabilidad, con respeto, ¿sí? Y aun cuando a veces las personas están equivocadas, yo a veces escucho disparates de algunos de mis hermanos y no, pues no los voy a humillar, yo simplemente escucho, sí, sí, porque obviamente yo le considero, no me creo más que la persona, ¿no? Sino lo considero como superior y muchas veces estos hermanitos humildes, que quizás no tienen tanta academia, tanto estudio, tanta de repente experiencia, pues agacho la cabeza delante de ellos y los abrazo y los estimo y recibo sus consejos, ¿sí? Eso es humildad. Humildad no es andar pobrecito, ¿no? Humildad no es falta de carácter. Humildad es que aunque tú seas superior y aunque tengas capacidad mucha que otros, tú te sientes más bien en un perfil bajo. Te humillas a ti mismo. Eso es humildad. Lo que en Romanos 12 Pablo diría, cada uno tenga, dice, o no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Sí? Entonces yo soy alguien sobrio, no me creo, por más que sé que tengo más capacidad, no me creo más que lo demás. Entonces, eso es lo que Pablo está enseñando en el contexto. Sean humildes en reconocer, no son superiores, pero atiéndanlos, considérenlos como si fuesen superiores. Así de simple. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo eso. Él siendo superior a todos, se rebajó, se humilló. Esa es la idea de Pablo. Entonces, verso 6, el cual, ¿ves? Explica, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así que, ¿de qué está hablando? ¿De que se vació de sus atributos divinos o que humildemente vino a servir y que consideró a los demás como superiores a él? Por ejemplo, Cristo compadeció ante Caifás. ¿Era Caifás superior a Cristo? Por supuesto que no. Cristo ofrendó en el templo. ¿Era el templo superior a Cristo? Por supuesto que no, ¿no? Cristo se sujetó al bautismo de Juan el Bautista. ¿Era Juan el Bautista superior a Cristo? Por supuesto que no. Cristo compadeció ante Poncio Pilatos y ante Herodes. ¿Eran ellos superiores a Cristo? Por supuesto que no. No eran superiores a Cristo, pero Cristo se humilló y los consideró como superiores. Y Cristo a Pilatos le dijo, ¿no? Porque Pilatos le dijo así, osadamente, yo tengo autoridad para quitarte la vida o para soltarte. Y Cristo le responde una gran verdad. Si no te fuera dada del cielo, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. Tú, Poncio Pilato, crees que estás ahí en lo alto, tú crees que determinas, pero lo que no sabes es que eres un simple instrumento de la voluntad divina. Si Dios no te lo permitiera, tú no podrías hacer nada. Eso le dijo una gran verdad. Y aún así murió bajo el decreto de Poncio Pilato, ¿no? Sí, eso es humillación, eso es humildad. El más grande murió como uno de los más bajos. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí no es enseñar tanto teología, es enseñar cosas prácticas. Y decirle a los cristianos, miren cómo nuestro Señor se humilló a sí mismo por amor. ¿Y ustedes qué son? Para no humillarse ante los demás. El amo y creador del universo, el autor de la vida, vino y se humilló y se rebajó. Pedro dice que enmudeció su boca, ¿no? No abrió su boca y como un cordero mansito fue humilde al matadero. Y tú, que no le llegas ni a los dedos del pie, te crees la gran cosa, ¿no? ¡Ay, qué cosa que yo me voy a humillar! ¡Ja, ja! ¿Qué se habrá creído este? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Quién? A ver, que todavía dice, están dañando mi testimonio. ¿Ah? Se ponen serios, se comienzan ahí a ponerse gruñones. ¿Quién eres tú para resistir ser humillado? ¿Quién eres tú al lado de Cristo? No somos nada. Y esa es la enseñanza de Pablo. Eso es lo que está diciendo él. Y está poniendo como ejemplo a Cristo. Ejemplo de humillación. Ahora, si seguimos leyendo el contexto inmediato para adelante, Pablo sigue en la misma idea, ¿no?
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tienes que interpretar esto, no tienes que adivinar. ¿Por qué? Porque el mismo autor lo va a explicar aquí, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mira, se humilló. Otra vez, la misma palabra, humillar, humildad. Entonces, ¿a qué se refiere con que Cristo se despojó? No que se vació de sus atributos divinos, sino que siendo Dios, se hizo menos que los demás. Consideró a los demás superiores, se rebajó, no exigió sus derechos, aunque tenía todos los derechos. ¿Mm? Entonces se refiere ahí a la humildad de Cristo. Entonces yo no sé cómo algunos pueden sacar solo una palabrita y armar toda una teología y luego decir, no, Cristo cuando estaba en la tierra dejó de ser Dios, no era Dios. Ahora, tú pensarás que eso lo están enseñando sectas, no te lo creas, porque hay iglesias evangélicas que ya lo están enseñando el día de hoy. Pastores cristianos evangélicos ya están enseñando eso en los púlpitos. Por eso Pablo le dijo, ¿no? Haciendo esto te salvarás, te protegerás a ti mismo y a los que te oyeren, porque si no estudiamos diligentemente las escrituras, caemos en la falsa enseñanza, hermanos. Y con eso arrastramos a los demás. Hay que estudiar correctamente la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, Cristo, en su forma humana, también estaba reflejando la gloria divina. Por eso es que le dijo a Felipe, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Luego Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que Cristo es, o mejor dicho, se encarnó para revelar al Dios invisible. No hay forma más perfecta de revelarnos al Padre. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la forma de revelación máxima de Dios es a través de Cristo en su encarnación. Dios tiene muchas maneras de revelarse. Lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo de bibliología. Dios se reveló por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de las escrituras, por medio del pueblo de Israel, por medio de la naturaleza, la creación que anuncia la gloria de Dios. Dios se reveló por medio de muchas cosas. Pero la forma más perfecta, la forma más completa de la revelación de Dios es a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él es el único acceso al Padre, a la divinidad y a la gloria y a todas las promesas celestiales, ¿no? Entonces, con este propósito, Cristo se encarnó. Otro propósito de la encarnación, para cumplir la profecía. Para cumplir la profecía. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a ver la profecía tocante a la simiente de la mujer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos a Cristo en realidad desde el primer versículo de Génesis, pero cuando llegamos al capítulo 3, verso 15, ya lo contemplamos en una manera quizás más explícita. Es una promesa ya más clara, más detallada, más específica, aunque todavía es un protoevangelio, si lo comparamos con el progreso teológico en todas las páginas de la Biblia, pero está muy claro de que se está prometiendo a un vencedor de la simiente de la mujer, es decir, que iba a ser humano. Eso era la profecía. Obviamente la mujer no tiene simiente, ¿sí? La mujer no tiene simiente. ¿Qué significa simiente aquí en su palabra original? Semen, de donde viene la palabra sementera, ¿no? Descendencias. Solo los hombres tenían simiente, pero la profecía dice de la simiente de la mujer. Qué interesante. Dando a entender, obviamente, que no es meramente un proceso físico, ¿no? Sino que está hablando de una realidad espiritual, una teología, una doctrina. Y a lo que se refiere esta doctrina o esta profecía es a la humanidad del vencedor. ¿Ya? Así que no es literal, ¿no? Que la mujer vaya a tener simiente, sino que él iba a ser un descendiente. En este caso, habla de la mujer, ¿por qué? Porque hubo un conflicto aquí, la serpiente engañando a la mujer.
Muy bien, entonces se da una razón teológica por qué va a haber dos descendencias, la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Obviamente tampoco es la simiente de la serpiente, se refiere obviamente a todas las serpientes que hay en el mundo, el animalito, ¿no? Está hablando teológicamente, se refiere a el maligno. Lo que Cristo luego en la parábola de la cizaña va a decir que el maligno plantó sus semillas y quedan semillas los hijos del malo, ¿sí? Y bueno, entonces el diablo utiliza a seres humanos, ¿no? Que no son de la fe para sus propósitos malignos. Asimismo, Dios iba a utilizar a los seres humanos para traer la luz. Y así plantó una línea de descendencia hasta que vino Cristo Jesús. Y por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, creo que es, si no me equivoco, dijo, ¿no? En el cumplimiento del tiempo, o cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Entonces, ¿por qué se encarnó Cristo? Para cumplir la profecía. ¿Sí? Así que la mujer no tiene simiente, la simiente pertenece al hombre, pero este pasaje menciona la simiente de la mujer. Esto es contrario a la naturaleza y se refiere, como es lógico, al nacimiento virginal que fue cumplido cuando María dio a luz a Jesucristo sin simiente de varón. Qué interesante. O sea, como le dije, en Génesis 3.15 estamos viendo un evangelio muy completo, ¿no? Es un protoevangelio, pero si lo analizas a la luz de toda la Biblia, te das cuenta que ese verso es bastante completo. ¿Sí? Bueno, también tenemos, por ejemplo, otra profecía en Isaías 7.14. Isaías 7.14, la Virgen como señal. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Entonces, aquí no está diciendo que María va a permanecer perpetuamente virgen, como enseñan algunos. Lo que está diciendo es que ella concibió, ¿sí?, a el Hijo de Dios en un estado de pureza, o sea, era virgen, ¿sí? Y bueno, como es natural, si lo ha concebido, tiene que dar a luz, así que da a luz un hijo y luego llama su nombre Emmanuel. Esto es la profecía. Y esta escritura expone exactamente lo que estamos diciendo acerca de la encarnación de Cristo Jesús. Luego tenemos otra profecía, o mejor dicho, otra razón por la que Cristo se encarnó. Para cumplir el pacto davídico. Ya hablamos mucho del pacto davídico, ¿no? En secciones anteriores. Y bueno, Isaías 11, por ejemplo, el 1 y el 10, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, ¿no? Entonces no se menciona aquí a David, pero al decir la vara del tronco de Isaí, que es el papá de David, se sobreentiende a qué línea se está refiriendo. Y un vástago. ¿Qué significa vástago? Vástago significa hijo. Hijo. O sea, lo que está diciendo aquí es un hijo retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, otra vez, papá de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Un hijo de la línea de Isaí, o sea, de David, va a nacer y él será quien rija las naciones. Muy bien, así que Cristo viene a cumplir esa profecía también. Luego también Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Renuevo también ha de entenderse muchas veces como hijo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová nuestra justicia. Eso lo vimos ya en los títulos de Dios, ¿no? En el primer módulo. Bueno, entonces dice aquí, se levantará David, ¿no? Y reinará como rey. Muchos toman esto muy literal y lo aplican al mismo rey David, que en el reino mesiánico será David quien se siente en el trono de Dios. Y esto no puede ser así. Sino cuando dice David, ¿no?, o un renuevo, no se refiere entonces a David mismo, sino a su descendencia. Está apuntando a Cristo Jesús. Todas las demás profecías de la Biblia se rigen a eso. Entonces no puedes hacer doctrina de un solo versículo, ¿no? No podemos pensar que David
literalmente se va a sentar en el trono, no, sino el descendiente de David que cumple también los otros requisitos del Mesías. Eso es, o ese es solo Jesucristo. Muy bien. Bueno, también tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 29 al 31, donde ahí Pedro dice, ¿no? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, mira cómo le explica, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, mira, de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que, dice, para que se siente en su trono. Así que, cuando dice que David se sentará en el trono, ¿se refiere a David o a la descendencia de David? A la descendencia. ¿Y esa descendencia a quién apunta? Lo dice Pedro, a Cristo, pues, ¿no? De su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? Se refiere, o sea, a la muerte y la resurrección de Cristo. Muy bien. Entonces, Cristo también se encarnó para cumplir el pacto davídico. Por eso que José, que era de la línea de David, ¿no? Fue el indicado para ser el padre adoptivo de Cristo, ¿no? Y María también era de la línea de David, fue la indicada para ser la madre del Señor. Ahora, Cristo también vino a encarnarse para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Esto es la misma ofrenda por el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En el capítulo 2, verso 2, había dicho que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué era una propiciación? Es una ofrenda para aplacar la ira divina. Eso es una propiciación. Una ofrenda, un sacrificio que se presenta a Dios para que su ira se aplaque. Cristo es nuestra propiciación. La única manera en que la ira de Dios no va a destruirnos es si estamos en Cristo Jesús. Él es la propiciación, ¿ok? Él es la ofrenda de expiación. Él es el sacrificio expiatorio. Luego también Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 4 al 5 y el 8 al 10 dice así. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Qué interesante la forma en la que aquí el autor dice, ¿no? Me preparaste cuerpo, me preparaste un cuerpo. Esto es como una especie de envoltorio, de cascarón, ¿no? Y esto se refiere a la encarnación de Cristo, que Él se revistió de humanidad, ¿no? Él se hizo hombre, siendo Dios, calzó en el cuerpo de un mortal, de un hombre. Extraordinario. Más adelante ya vamos a tocar puntos, detalles sobre la naturaleza de la encarnación. Por ahora estamos viendo solo los propósitos, es decir, ¿para qué se encarnó Cristo? ¿Para qué? Así que vemos aquí, para cumplir el pacto davídico y para poder ser un sacrificio por nuestros pecados. Ahora, el sacrificio de animales nunca quitaba el pecado. Es Dios quien instituyó el sacrificio de animales, ¿no es así? Sin embargo, toda la sangre que por los siglos fue derramada en los altares judíos nunca quitó ni un solo pecado. Dios lo declara así. La sangre de los animales nunca podían quitar los pecados. Entonces, ¿por qué fue dado ese mandamiento de sacrificar animales? Simplemente fue ordenado para proveer un cubrimiento. Esa sangre no quitaba el pecado, sino lo cubría. Lo cubría momentáneamente para que, obviamente, la ira de Dios no se descargara sobre el pueblo. Así que momentáneamente esa sangre de los animales cubría. Por eso era necesario echarle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Pero el sacrificio de Cristo, y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, el sacrificio de Cristo ya no es necesario hacerlo una y otra vez, sino una sola vez y para siempre. Y añade, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya Cristo no tiene que morir otra vez. Su único sacrificio vale por la eternidad y para todos. Entonces los animales no. Los animales, que eran sacrificios imperfectos, se tenía que hacer una y otra vez, y no quitaban, solo cubrían los pecados. Pero una vez que viene Cristo, derrama su sangre, ahora sí, la sangre de Cristo quita el pecado, lo quita para siempre, ¿no? Entonces, esto solamente era temporal hasta que viniera la sangre de Cristo y lavara esos pecados por completo, haciéndolos desaparecer para siempre. También, otro aspecto de esto es que el sacrificio debía ser inmaculado, o sea, sin mancha, perfecto. Estamos de acuerdo en que un hombre tenía que ser sacrificado en lugar de los pecadores, y que los animales no pueden elevarse al nivel del hombre, por supuesto. No obstante, un hombre pecador no podía ser ofrecido como sacrificio por otro hombre pecador, porque él tendría que morir por su propia culpa como pecador. Así que para que el sacrificio sea válido, no solo tenía que ser un hombre, sino un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Entonces era válida su propiciación, porque ya él no tiene que morir por sí mismo. Él muere en lugar de los pecadores. ¿Ok? Ahora, el sacrificio también tenía que ser un sacrificio de valor infinito. O sea, no tenía que repetirse. ¿Sí? Uno para siempre. No solo debe ser el sacrificio elevado, ¿no?, por encima del sacrificio de los animales, ¿no?, sino que además debe elevarse al nivel de Dios, a quien tenía que satisfacer. Por eso es importante que no entendamos que Cristo se despoja de su divinidad, de su perfección, de su gloria, ¿no? Simplemente Él vela momentáneamente esa gloria. Jesús, nuestro Señor, cumplió con todo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Entonces, no era un sacrificio solamente al nivel humano, sino también al nivel divino, perfecto, santo. Entonces, haberlo efectuado una vez tenía un valor infinito. Por alguna razón, Juan, 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, Él es la propiciación por nuestro pecado. Fíjate el tiempo presente en la que Él habla. No dice, Él fue la propiciación. Dice, Él es. Y el escritor de Hebreos dice, se presenta continuamente y de manera permanente ante la gloria misma de Dios, ¿no?, ante el Padre, en el santuario real en los cielos, siendo entonces nuestra propiciación eterna. Nosotros solemos ver al sacrificio de Cristo como algo en el pasado, ¿no?, como que Cristo murió hace 2000 años atrás. Pero ante Dios ese sacrificio está vigente por la eternidad. Por eso Él es, no fue, sino es nuestra propiciación. Por eso no tenemos que añadirle ninguna obra a nuestra salvación, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, es perfecto y consuma toda la ira divina. Por eso Cristo dijo, es consumado. ¿Sí? Todo es completo, satisface plenamente la demanda divina. ¿Qué le vamos a añadir a eso? ¿Qué obra añadiremos para perfeccionar la obra de Cristo? Ninguna. Por eso la salvación no es por obras. Si fuera por obras, lo malograríamos todo y estaríamos más que perdidos, ¿no? Así que quedémonos solamente con el sacrificio y la obra perfecta de Cristo. Vamos a pasar a otro propósito. Propósito número 5. Cristo se encarnó para proveer de un sumo sacerdote perfecto. Y esto es maravilloso, porque Cristo no solo va a ser la ofrenda que es ofrecida a Dios por los pecados, sino va a ser también el sacerdote que ofrece la ofrenda. Entonces, Él es el sacrificio que verte la sangre
y Él es el sumo sacerdote que la presenta delante de Dios. Todo eso nos va a explicar maravillosamente el escritor de Hebreos. Un día vamos a hacer un curso de Hebreos. Va a ser maravilloso examinar detalle por detalle los 13 capítulos. ¿Ya? Muy pronto, si Dios quiere. Entonces, si por lo pronto quieres ir empapándote de estos temas, lee Hebreos, porque Él va a explicar todo eso a profundidad, ¿no? Y bueno, entonces Él no solamente es la ofrenda, sino es el sacerdote, el gran sumo sacerdote que presenta la ofrenda. Porque también necesitábamos un sacerdote perfecto, ya que los otros sacerdotes eran imperfectos. ¿Por qué? Porque tenían pecado, porque eran humanos mortales, ¿te das cuenta? Morían. Entonces Cristo, siendo más sublime que los cielos, siendo el Hijo de Dios, eterno, perfecto, sin pecado, es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Por eso Cristo tiene las dos naturalezas, la divina, ¿sí?, para poder presentarse ante el Padre, y la humana, para poder mediar entre el Dios y los hombres, ¿no? Entre Dios y los hombres. Wow. ¿Está comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, propósito para proveer también un gran sumo sacerdote perfecto. Dice, por ejemplo, Hebreos 2, 17, ¿ya? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, claro, en el aspecto humano perfecto. Para venir, dice, a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Saben? Aquí lo que está diciendo es que el sacerdocio de Cristo es superior por muchas razones. Una de esas razones es por su empatía. Por su empatía. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote humano del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios por el pueblo, eso no era empatía, eso era simpatía. ¿Por qué? Porque él mismo era un pecador. Siendo uno pecador, se puede compadecer de otro que es pecador, ¿sí o no? Por eso decimos que los siervos o los cristianos, los evangélicos, simplemente somos mendigos diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. Nosotros predicamos el evangelio por simpatía. No podemos decir que somos perfectos. No podemos decir que somos sin pecado. Somos iguales que los demás. Entonces el sacerdote podía identificarse con los demás. ¿Por qué? Porque él mismo era pecador. Él mismo estaba bajo la ira de Dios. Entonces cuando se presentaba ante el altar tenía que ofrecer primero sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo, así que ofrecía 2 veces. Primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. ¿Sabía eso usted? 2 sacrificios, no presentaba solo uno. 2 veces ingresaba ante el santuario. Entonces él practicaba la simpatía. Es fácil identificarnos con otros cuando pasamos la misma condición, la misma circunstancia, ¿o no? Si usted alguna vez estuvo en la cárcel de repente injustamente, usted va a poder ser muy sensible a aquellos que están en la cárcel, ¿o no? Si usted estuvo en el hospital por varios meses ahí padeciendo, usted va a ser más sensible a los que hoy están hospitalizados, ¿o no? Sí. Si usted de repente pasó por la aflicción, la depresión, ¿no? Usted va a ser muy sensible con aquellos que sufren también, porque eso es simpatía. Nos identificamos con los demás porque hemos pasado lo mismo. Pero empatía es superior. Empatía es poder identificarse y sentirse en el cuerpo de los demás y en sus zapatos aun cuando yo no he pasado eso. Eso es la empatía. Y Cristo se identifica con nosotros, con los pecadores, cuando Él nunca había pecado. Por eso el sacerdocio de Cristo es superior por su empatía. Porque Él no tenía necesidad de morir. Él no tenía necesidad de sufrir. Él no podía y no tenía necesidad de recibir la ira de Dios. No tenía que ofrecer nada por sí mismo. Pero lo hace por los pecadores. Empatía. La empatía de Cristo demuestra que su sacerdocio es superior. Él nada le obligaba a Él. Lo hace de puro amor. Por eso dice, ¿no? Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, empatía. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. No en lo que al hombre se refiere, sino en lo que a Dios, para satisfacer la demanda divina.
para expiar no sus pecados, sino los pecados del pueblo. La empatía de nuestro gran sumo sacerdote. Por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué interesante porque él usa los dos títulos combinados, ¿no? Cristo, que hace alusión a su origen divino, y Jesús, que hace alusión a su forma humana. Así puede ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres, ¿no? Es ungido por Dios y se identifica con la humanidad por ser un ser humano también perfecto, solo que sin pecado, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:10 nos dice que tenemos un acusador, el acusador de los hermanos, ¿no? Quien nos acusa diariamente ante Dios. Pero también, asimismo, tenemos un abogado, parakletos, en el griego, que es alguien que está a tu lado para defender tu causa, para ayudarte. Tenemos un abogado también para con el Padre, que intercede por nosotros, nuestro mediador y sumo sacerdote. Esa labor de sacerdote la continúa haciendo Cristo hoy en el santuario real en los cielos. El escritor de Hebreos dice que entró a ese santuario ahí nomás después de la ascensión. Los adventistas dicen que entró en el año 1840 y tanto recién. ¿Quién dice la verdad? ¿La Biblia o los adventistas? Ahora, ¿por qué dicen eso los adventistas? Porque los adventistas, sobre todo el fundador de los adventistas, luego algunos de sus seguidores, dieron una profecía de la venida de Cristo. Con fecha, con día y año. Se equivocaron la primera, corrigieron sus datos. Esperaron un año más, se volvieron a equivocar, no vino Cristo. Así que para tapar ese gran error, o por supuesto muchos adventistas salieron porque se dieron cuenta de la falsedad y se fueron gran cantidad de adventistas, pastores adventistas abandonaron esta secta, pero hay otros que se quedaron. ¿Y qué argumento dieron para decir que no se habían equivocado de fecha? Es que Cristo sí había venido, pero en una forma espiritual, ¿no? Que la idea era que él había salido del trono celestial y había ingresado al santuario, y eso es lo que supuestamente habían visto sus profetas, ¿no? Que él estaba ingresando al santuario y ahí nace otro dogma, el dogma del juicio investigador, que ya los explicaré al detalle cuando lleguemos a apologética, ¿no? Entonces ellos dicen, no, ahí Cristo está investigando la vida y los pecados de cada ser humano para ver quién es finalmente expiado y quién no. Barbaridades que por supuesto no están en la Biblia, ¿no? Entonces un error va a surgir o va a hacer nacer otros errores, ¿no? Y con el tiempo se va a agravar el asunto. Bueno, entonces la Biblia dice que no. Lee el libro de Hebreos, dice que Cristo ya entró hace más de 2000 años atrás. Después de su ascensión, entró al santuario. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Investigando? No, está intercediendo por nosotros. Entonces, mientras hay un acusador que delante de Dios nos está acusando y acusando y acusando, Cristo está ¿qué? Intercediendo a favor de nosotros. ¿Y a quién creen ustedes que va a escuchar el Padre? Por eso dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Si Cristo es el que justifica, el que murió por nosotros. Por tanto, al final, ¿qué dice? En todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién quieres que defienda tu causa? A ver. Tu institución, tu denominación, tu posición teológica, tú mismo, tus obras, tu religión o Cristo. ¿A quién quieres de abogado? Cristo el justo, que no solamente trae la fianza, él mismo es el sumo sacerdote que se presenta como un abogado a interceder por nosotros, dice noche y día. Así que si tú creíste que la obra de Cristo ya está terminada, no es así. Él sigue obrando a nuestro favor, solo que ahora en los cielos. ¿Qué está haciendo Cristo una vez que se fue a los cielos?
sigue intercediendo a favor de nosotros, los santificados, los que hemos sido justos a través de la fe en Él. Y así Él nos presentará perfectos en la gloria delante de su Padre, ¿sí? Para esto se encarnó Cristo, porque si no se encarnaría, no podría ser ese sumo sacerdote perfecto, ¿no? Intercediendo por nosotros. Luego, razón número 6, ¿por qué se encarnó Cristo? Para mostrar a los creyentes cómo vivir. Él se humanó también para dejarnos un ejemplo, lo dijo varias veces, ¿no? Nos dio un ejemplo para hacer lo mismo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es el modelo de cómo agradar al Padre, de cómo sacrificarnos por la fe, de cómo pensar en otros, ¿no? Cómo amar a los demás. Entonces Él se encarnó para venir a ser un gran referente, un gran ejemplo a los creyentes, ¿sí? Y bueno, número 7. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para convertirse en la cabeza de la nueva creación, ¿sí? Para convertirse en la cabeza de la nueva creación. Muy bien. Ahí está. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Podríamos ver 2 Corintios 5:17, 1 Corintios 15:45-47 también, hablando de que Cristo entonces daba una nueva creación. Esa nueva creación comienza con el creyente. Pablo en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nueva creación o nuevas criaturas. Pero esa nueva creación culminará cuando Él venga en su gloria, nosotros manifestados con Él, para instaurar su reino eterno, ¿sí? Entonces Cristo se encarnó también para esto, para ser la cabeza de la nueva creación. Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, la cabeza de la creación, la cabeza del reino de Dios para siempre. Por eso Pablo, hablando de la encarnación, después de que hemos visto en Filipenses 2, ¿no? 7, que se despojó, se humilló, obedeció, murió, y también añade, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que ahí claramente Pablo dice que Cristo es uno, el Padre es otro, pero todo lo que hace Cristo nos lleva a la gloria del Padre. Para esto se ha encarnado Jesucristo. Muy bien, estos fueron 7 propósitos de la encarnación de Cristo Jesús, ¿no? Espero que la clase de hoy haya sido edificante para su vida.